Aquella noche, con toda la familia reunida alrededor de la mesa, hice lo que siempre hacía. Me incliné para besar a mi esposa, pero Julia apartó la cara. «Prefiero besar un sapo muerto antes que a ti», soltó. El silencio duró apenas un segundo. Después, las risas. Su hermano, su madre, su padre, todos. Y alguien remató con un comentario que todavía resuena en mi cabeza. «No confundas costumbre con deseo». Reí, o lo intenté, pero por dentro algo se quebró. Mi nombre es Marcos, tengo 36 años, y hasta hace poco pensaba que llevaba una vida normal, dije. Trabajo como contador en una empresa mediana de Madrid. No es glamuroso, pero siempre creí que la estabilidad también era una forma de amor. Qué ingenuo fui. La conocí hace 4 años, en la casa de un amigo. Julia llegó tarde, riendo con esa risa que llenaba el aire. Llevaba un vestido azul sencillo, y aún así, parecía que todo giraba a su alrededor. Me miró por encima de su copa de vino, sonrió, y yo caí sin remedio. Durante meses fuimos inseparables. Paseos por el Retiro, noches de películas, planes de futuro. Ella hablaba de viajar, de conocer Europa, de tener una vida mejor. Yo solo pensaba en cómo hacerla feliz. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña, bonita. Recuerdo la mirada de su madre, doña Andrea, fría, como quien evalúa una inversión fallida. Entonces no lo entendí. Ahora sí. El primer año fue tranquilo, casi feliz, pero las cenas con su familia eran un ritual incómodo. Siempre había un nosotros y un yo. Ellos hablaban de viajes, de negocios, de coches nuevos. Yo solo escuchaba, intentando encajar. Luego empezaron los comentarios de Julia. Claudia y su marido se compraron un piso en el centro. Iker ha cambiado de coche otra vez. Yo sonreía, fingía que no dolía, pero cada palabra era un recordatorio de lo que, para ella, yo no era. El amor se fue enfriando sin hacer ruido. Primero fueron las excusas, el cansancio, el trabajo, los dolores de cabeza. Después, la distancia. Pasamos de 3 veces por semana a 1 al mes. Y finalmente, a nada. Yo intentaba revivirnos. Compré ropa nueva, cocinaba su plato favorito, buscaba su mirada en la cama. Ella solo se daba la vuelta. Fingía dormir. Y yo me quedaba despierto, mirando su espalda, preguntándome en qué momento dejé de ser suficiente. Le propuse ir a terapia. Me miró con una mezcla de burla y lástima. No exageres, Marcos. Solo estoy estresada. Pero yo sabía que no era estrés. La veía sonreír a su teléfono con una ternura que ya no era mía. Cuando le preguntaba qué la hacía reír, lo bloqueaba enseguida. Nada, tonterías de las chicas, decía. Tonterías. Tonterías que olían a perfume nuevo, a mentiras viejas. Las reuniones familiares se convirtieron en mi castigo mensual. Y allí estaba él, Javier, el hijo del primer matrimonio de don Diego. 2 años mayor que Julia. Brillante, encantador. El héroe de la familia. Cada palabra suya era celebrada. Cada mirada suya hacia ella. Una puñalada silenciosa. Yo observaba, callado, sin saber que aquella noche, la del beso rechazado, sería el inicio de algo mucho más grande. Porque ese día, en medio de las risas, decidí que no volvería a ser el mismo. Javier. El nombre todavía me sabe a metal. Era el hijo del primer matrimonio de don Diego, pero todos lo trataban como si fuera el verdadero heredero. Alto, atractivo, siempre con esa sonrisa segura de quien nunca ha tenido que demostrar nada. Vestía como si cada cena familiar fuera una conferencia de negocios, y por supuesto, siempre tenía una historia triunfal que contar. Y siempre tenía algo que decir sobre mí. «Oye, Marcos, ¿ese coche tuyo aún funciona?», decía entre risas. «Parece de museo, risas generales. O mi favorita. Al menos yo puedo mantener a mi familia sin que Sara trabaje. No todos tienen ese lujo, ¿verdad?». Yo apretaba los dientes, forzaba una sonrisa, a veces incluso fingía reírme con ellos. Pero por dentro, cada palabra me arrancaba un trozo de dignidad. Lo peor no era Javier. Lo peor era Julia. Ella nunca me defendía. A veces, incluso se unía al coro. «Es verdad, Javier», decía con esa risa suya. «Deberías darle algunos consejos a Marcos. Claramente los necesita».
La mesa estallaba en carcajadas y yo me hundía un poco más en mi silla, deseando desaparecer. Los suegros eran otra historia, más sutil pero igual de cruel. Doña Andrea, experta en veneno disfrazado de cortesía. «Ay, Marcos, qué bien que viniste. Pensé que estarías ocupado con tu trabajo». Pausa. Sonrisa dulce. «Aunque supongo que un contador no tiene tanto lío como un empresario, ¿verdad? Veneno. Puro. En dosis pequeñas». Don Diego, en cambio, prefería la nostalgia. Hablaba de sus años de gloria empresarial, aunque llevaba 20 años retirado. Y cada palabra era un recordatorio de lo que, para ellos, yo nunca sería. Parte de la familia. Julia brillaba entre ellos. Reía, opinaba, se mostraba viva, especialmente con él. Tenían chistes que yo no entendía, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Él le pasaba un brazo por los hombros, y ella se recostaba sin pensar. Demasiada confianza, o quizás demasiada historia. Yo intentaba calmarme. Crecieron juntos, me repetía. Son como hermanos. Pero algo en el fondo me susurraba que me estaba mintiendo. Llegábamos juntos a las reuniones, pero una vez dentro, ella desaparecía. Hablaba con todos, menos conmigo. Y yo, cerveza en mano, me quedaba observando cómo iluminaba el lugar con esa sonrisa que ya no era mía. Luego, el regreso en coche era un ritual silencioso. Ella mirando su teléfono, yo conduciendo con la mandíbula apretada. Al llegar, ni una palabra. Cada uno a su lado de la cama, dos desconocidos compartiendo techo. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. Nunca fui infiel, nunca falté. Trabajaba, aportaba, estaba presente. Y sin embargo, ella me trataba como un extraño. O peor, como un estorbo. Las semanas antes de aquella cena fueron un desfile de excusas. Julia llegaba tarde con historias vagas. Tuve que quedarme en la oficina. Salí a tomar algo con las chicas. Se nos hizo tarde. Su perfume había cambiado, más dulce, más intenso. Llevaba ropa nueva que yo no recordaba haber visto, y su teléfono no paraba de sonar. Lo revisaba con urgencia, como si de él dependiera su respiración. Mi intuición gritaba que algo estaba mal, muy mal, pero no quería creerlo. No quería convertirme en ese hombre desconfiado que revisa móviles o sigue sombras. Así que callé, observé, esperé. Cuando llegó la invitación para la cena mensual en casa de sus padres, estuve a punto de decir que no. Algo dentro de mí sabía que debía evitarlo. Pero también, algo me empujó a ir. Quizás el cansancio. Quizás el instinto de quien está a punto de descubrir la verdad. Doña Andrea preparó su famoso asado. Don Diego descorchó un vino de su bodega personal, como si sirviera historia líquida. Todos se sentaron alrededor de la mesa. Julia, a mi lado, pero a kilómetros de distancia. Frente a nosotros, Javier, con su esposa Sara, una mujer que parecía llevar años sin dormir, y su hijo pequeño, Antonio, entretenido con una tablet en la sala. Javier no tardó en romper el hielo. Acabamos de cerrar un negocio increíble. Vamos a abrir una segunda sucursal el próximo mes. Yo levanté la copa, fingí sonreír. Sin saber que esa noche, entre vino y risas, iba a descubrir todo. Aquella cena fue como todas. Al menos al principio. Doña Andrea servía su asado con esa falsa solemnidad de quien disfruta más del espectáculo que de la comida. Don Diego, con su eterno aire de patriarca, alzaba la copa hablando de legado y patrimonio, como si el apellido fuera un título nobiliario. Sara, la esposa de Javier, apenas lo escuchaba. Movía el tenedor, sin interés, con la mirada perdida en el plato. Y yo, sentado al final de la mesa, hacía lo que siempre hacía, sonreír para no llamar la atención. Javier aprovechó el silencio como si el guión le perteneciera. Acabamos de cerrar un trato enorme, anunció con orgullo. En un mes abrimos una nueva sucursal. Don Diego lo celebró como si él mismo hubiera firmado el contrato. Así se hace, hijo. Así se construye un futuro. Aplausos, elogios, brindis. Y yo, invisible, masticando un trozo de carne que sabía a nada. Intenté participar, aportar algo. Mencioné un proyecto interesante del trabajo, algo de análisis financiero. Julia me interrumpió sin mirarme siquiera. Marcos, por favor. Nadie quiere oír de números. Javier soltó una risa cómplice.
Déjale, hermana. Bastante gris debe ser su rutina. Las risas volvieron, esta vez más fuertes. Hasta mis suegros reían. Yo bajé la cabeza. Sentí el calor en la cara y el peso en el pecho. No sé por qué lo hice. Tal vez fue impulso o necesidad. Me incliné hacia Julia buscando sus labios. Un gesto simple, un intento de rescatar algo. Pero ella giró el rostro con asco. Y en voz alta, clara, dijo: «Prefiero besar un sapo muerto antes que a ti». El tiempo se congeló. Un segundo de silencio, y después, el estallido. Javier casi se atragantó de la risa. No confundas costumbre con deseo, cuñado. La mesa se vino abajo. Risas, carcajadas, copas golpeando la mesa. Doña Andrea lloraba de tanto reír. Sara sonreía por compromiso. Y Julia se reclinó en la silla, orgullosa, como si acabara de ganar algo. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, sin ruido. No fue rabia, fue algo peor. Claridad. Mientras ellos reían, yo ya no sentía nada. Solo una paz extraña, fría, lúcida. Porque no era sorpresa, yo ya lo sabía. Llevaba 3 semanas sabiendo la verdad. Solo estaba esperando el momento justo. Todo empezó un sábado. Salí temprano a hacer unas gestiones y dejé mi tablet cargando en el salón. Cuando volví antes de lo previsto, la pantalla seguía encendida. Una notificación apareció. J. No puedo dejar de pensar en esta mañana. Me quedé helado. El chat estaba abierto. Ella había usado mi tablet y olvidó cerrar su sesión. Toqué la pantalla, y ahí estaba. Mensajes, fotos, palabras que no se borran de la memoria. Te echo de menos. La próxima semana mis padres estarán fuera. No puedo esperar para verte. Y sus respuestas, yo también. Fue difícil disimular. Marcos ni lo nota, está demasiado ocupado con su aburrimiento. Leí cada línea. Cientos de mensajes, cargados de burla y deseo. Hablaban de mí como de un chiste interno, de mi trabajo, mi ropa, mi coche, de cómo no sabía mantener la chispa. Hasta se reían de mis gestos más íntimos. Encontré fotos, ellos besándose, ella en ropa interior que nunca vi, mensajes de hotel, de encuentros en las afueras, a veces incluso en la casa familiar. Y lo peor, los planes. Cuando llegue el momento, dejaremos a nuestras parejas. Sara no sospecha, y Marcos es demasiado ingenuo. Cerré la tablet. No grité, no la enfrenté, solo observé. Durante 3 semanas fingí normalidad. La saludaba cada mañana, cenábamos juntos, dormíamos en la misma cama. Pero mientras ella dormía, yo ya había empezado a actuar. Busqué un abogado discreto, un amigo de un colega. Nos reunimos en un bar cerca de Atocha. Le conté todo, sin emoción, como quien entrega un informe. Él me miró con calma y solo dijo: «Si vas a hacer esto, hazlo sin mancharte las manos». Esa noche, entre risas y vino, supe que el juego había terminado, y que la verdadera partida estaba a punto de empezar. El abogado me lo había dejado claro. Si vas a hacerlo, que no quede ninguna duda. Necesitas pruebas sólidas, fotos, mensajes, fechas, algo que los deje sin aire. Y así lo hice. Contraté a un investigador privado. Me sentí miserable, como un personaje de serie barata, pero ya no quedaba orgullo que salvar. Le di direcciones, horarios, todo lo que había descubierto entre los mensajes. El tipo fue eficiente. Una semana después, tenía un dossier en mi escritorio. Fotos, vídeos, registros de pagos. Allí estaban ellos, entrando juntos a un hotel de las afueras, besándose dentro de un coche en un aparcamiento vacío. ¿Y lo mejor o lo peor? Javier pagando con su tarjeta de empresa. Ni para traicionar sabía ser listo. El abogado revisó todo con calma. Esto basta. Si la jugada es limpia, saldrás libre de esto y con la cabeza alta. No teníamos bienes en común, ni hipoteca, ni cuentas conjuntas. Era el cierre perfecto de una historia podrida. Podría haberla enfrentado en privado. Podría haber hecho lo correcto, mantener la dignidad. Pero no. Quería que todos lo vieran. Que se enfrentaran a la verdad como yo me enfrenté a la suya. Que el teatro perfecto de esa familia se derrumbara frente a sus propios platos. Y así esperé. Esperé a la siguiente escena, el último acto. Estaban todos. Julia, radiante. Javier, el héroe de siempre. Doña Andrea,
con su aire de superioridad. Don Diego, el empresario retirado que aún presumía de hazañas pasadas. Y Sara, la esposa cansada de fingir. Hablaban, reían, brindaban. Mientras yo observaba, tranquilo, con una claridad casi inhumana. Entonces lo hice. Saqué mi teléfono y lo dejé suavemente en el centro de la mesa. La pantalla encendida mostraba una imagen nítida. Julia y Javier, besándose con pasión en un aparcamiento, fecha y hora grabadas en una esquina. 2 semanas atrás, un martes, a las 3 de la tarde. El silencio fue inmediato. Se cortó el aire, nadie se movió. Julia intentó arrebatarme el móvil, pero lo retiré despacio. Javier abrió la boca, sin voz. Sara miró la pantalla. El tenedor se le escapó de la mano, chocando contra el plato. Doña Andrea dejó caer su copa. El vino manchó el mantel como una herida. Don Diego solo murmuró: «¿Qué es esto?». «Exactamente lo que parece», respondí. «Julia y Javier llevan meses viéndose a escondidas. Tengo las pruebas». El silencio duró 2 segundos. Luego llegó el caos. Javier se levantó de golpe. «¡Eso es mentira! ¡Es Photoshop! Quiere vengarse porque le dejamos en ridículo». Deslicé el dedo por la pantalla. Otra foto. Ellos entrando a un hotel. Otra saliendo 2 horas después. Un video corto, grabado desde lejos. Se besaban dentro de un coche. Y entonces abrí los mensajes. «No puedo dejar de pensar en esta mañana». Leí con voz calmada. «Marcos trabaja hasta tarde hoy. Ven a casa. Casi no pude contenerme cuando te vi en la cena. Quería tocarte ahí mismo». Las palabras flotaron sobre la mesa como cuchillos invisibles. «Para. Por favor, para», susurró Julia entre lágrimas, con la voz rota. Sara se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. Miró a Javier, luego a Julia. Su rostro era una mezcla de asco y comprensión. «Sabía que había alguien», dijo temblando. «Pero nunca imaginé que fueras tú». Javier intentó acercarse, las manos extendidas. «Sara, te juro que no. No me toques. No vuelvas a tocarme jamás». Doña Andrea sollozaba cubriéndose el rostro. Don Diego parecía una estatua, sin color, sin palabras. Yo seguí, sin levantar la voz. «Y ya que estamos hablando de verdades, hay otra cosa que todos deberían saber». Javier me miró con el rostro encendido. «¿Qué más vas a inventar ahora?». Saqué otro documento del móvil. Mensajes, cifras, peticiones. «Cariño, ¿puedes prestarme 500? Tengo que cubrir nómina. 1000 más para el coche, que me están reclamando. Necesito 2000 esta semana o el banco me cierra la cuenta». Leí cada línea despacio, disfrutando del silencio. «Tu yerno modelo, don Diego, está arruinado. Su negocio es humo. Una fachada. Nadie habló. Nadie rió. Por primera vez, todos me miraban. Y esa noche, entre los restos del asado y el vino derramado, comprendí algo. A veces la justicia no grita. A veces solo muestra la verdad y deja que el silencio haga el resto. Incluso ese coche del que tanto presumes», dije sin levantar la voz, «no es tuyo. Es un leasing. Con 3 cuotas impagadas». Javier intentó responder, pero solo logró tartamudear. Eso no es cierto». Su tono carecía de toda convicción. Don Diego lo observó con una mezcla de rabia y desilusión. «Dime que no es verdad, Javier». El silencio lo confesó todo. Sara soltó una carcajada amarga, rota, la risa de alguien que ya no tiene nada que perder. «Claro que es cierto», dijo entre lágrimas. «Llevo años cubriendo tus mentiras, pagando facturas con mi sueldo y el dinero que mis padres nos daban para Antonio. Mientras tú jugabas a ser empresario». Su mirada se dirigió entonces a Julia, con desprecio absoluto. «Pero esto supera cualquier traición». Me levanté despacio. Saqué un sobre blanco de mi chaqueta y lo dejé frente a Julia. «Aquí están los papeles del divorcio», dije con calma. «Mi abogado los enviará oficialmente mañana». Luego me quité la alianza. La dejé encima del sobre. El sonido del metal golpeando la mesa fue seco, definitivo. No pienso seguir siendo el payaso de esta familia ni un minuto más. Julia se levantó sobresaltada, intentando sujetarme del brazo. «Marcos, por favor, no hagas esto». Me aparté.
Prefiero estar solo que seguir compartiendo mi vida con gente que confunde el amor con humillación. Miré uno por uno a los presentes. Don Diego, doña Andrea, Javier, Julia. Sois exactamente lo que merecéis. Y me di la vuelta. El infierno estalló detrás de mí. Doña Andrea gritaba a Julia: ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu marido y a Sara? Don Diego exigía respuestas a Javier, furioso, golpeando la mesa con la mano. Sara lloraba, diciendo entre sollozos que se llevaría a su hijo esa misma noche. Javier trataba de explicarse, pero nadie lo escuchaba. ¿Y Julia? Solo repetía mi nombre, suplicando que me quedara. No lo hice. Cerré la puerta tras de mí. El ruido quedó lejos, amortiguado. Afuera, el aire de la noche me golpeó el rostro con una calma que ya no recordaba. Caminé hacia mi coche, ese viejo del que todos se habían burlado tanto. Me senté, puse las manos sobre el volante y respiré. El motor arrancó con un rugido débil, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, pero sí, libertad. El divorcio está casi terminado. Julia no peleó. Firmó todo sin una sola objeción. Creo que la vergüenza pesó más que el orgullo. Javier y Sara también se separaron. Ella se mudó con sus padres y obtuvo la custodia completa de Antonio. Supe que Javier tuvo que cerrar su empresa y ahora trabaja para otro. Ironías de la vida. Julia intentó contactarme varias veces, mensajes largos, llamadas, incluso apareció un día en mi trabajo. No le abrí la puerta, no respondí. No hay nada que decir cuando el respeto se ha ido. Me mudé a un piso pequeño, en Lavapiés. Viejo, pero mío. Silencioso. He empezado terapia y me está ayudando más de lo que imaginé. Salí en un par de citas, nada serio, pero por primera vez en años no siento ese peso en el pecho. Hace poco, recibí un mensaje de mis ex-suegros pidiéndome disculpas. No respondí. Hay heridas que no se curan con un «lo siento». He aprendido algo de todo esto, que el respeto propio no se negocia, que ninguna relación vale si te hace sentir pequeño, y que marcharse no siempre es rendirse. A veces es el único acto real de amor hacia uno mismo. El amor verdadero no humilla, no ridiculiza, no te hace dudar de tu valor. Y si alguien permite que te falten al respeto, especialmente delante de su familia, esa persona ya te ha mostrado lo poco que significas para ella. Aprendí que alejarse no es cobardía, es supervivencia. Y a veces, la peor traición de tu vida es justo lo que necesitabas para recordar quién eres. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir o pensar, suscríbete a Ecos de Historia. Dale like, comparte y cuéntame. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcos? Porque a veces, compartir una herida puede ser el comienzo de la sanación de alguien más.